Muchas gracias Alejandro Silva y como bien nos mencionan, estamos en la Feria Internacional del Libro y ahora estamos precisamente con uno de los biólogos y uno de los científicos más emblemáticos que tiene el país, hay que decirlo maestro. ¿Cómo está? Pues primero que nada, apabullados por su descripción que no corresponde a la realidad, pero en fin, yo creo que es la generosidad y la hospitalidad de los regiomontanos. El maestro Antonio Lascano nos viene a presentar este libro que se llama El retablo de las maravillas, que este libro involucra mucho fósiles, pero biología, pero museografía. Cuéntenos usted de qué viene a grandes rasgos este libro. El libro reúne una serie de ensayos que ya había yo publicado sobre distintos temas. La biografía, un poco la biografía del abuelo paterno de Charles Darwin, de Erasmus Darwin, el retablo de las maravillas, que es la presentación del Museo de Historia Natural de Chapultepec, que tuvo su origen en un museo que creó don Alfonso Herrera en el Chopo. La historia de Rachel Carson, una mujer excepcional, que es la que se da cuenta que estábamos contaminando el ambiente con muchísimos insecticidas que terminaban acumulándose en los humanos. Una historia sobre un zoológico que se creó en épocas de don Porfirio Díaz, en donde crearon el Palacio de los Dromedarios, la Casa de los Paquidermos, así se llamaban, y una zona para guacamayas. Y la prensa opositora, que era muy maledicente, rápido las llamó las guacamayas de don Porfirio. Y así se referían después a los diputados en el Congreso que apoyaban del todo a don Porfirio. Una reflexión sobre Lynn Margulis, una bióloga central en nuestra visión contemporánea de los seres vivos, etcétera, ¿no? Ahora, Alfonso Herrera fue en ese entonces el director de Historias de Ciencia Natural, del director de Historia Natural de la Ciudad de México, y que él fue uno de los que introdujo el darwinismo aquí a México, ¿no? Así es, el darwinismo llega a México en un momento muy interesante, después de la Guerra de Reforma. La iglesia estaba derrotada, los conservadores también, y entonces a la gente le pareció que llegaba en el momento perfecto para expandirse. Don Alfonso Herrera en realidad tiene el mérito enorme de haber sido uno de los impulsores de la biología evolutiva y además de la visión laica de la biología. Si usted se da cuenta, si uno nos compara, por ejemplo, a Estados Unidos y a México, en Estados Unidos más del 60% de la población sigue sin aceptar la teoría de la evolución. Y en México, aunque la gente no tenga una idea muy clara de qué se trata, no tiene problemas con la idea de la evolución de los seres vivos. Y ese es un mérito de don Alfonso Herrera. Ahora me encanta porque el tema de Darwin sigue siendo muy polémico, inclusive hasta la fecha, como bien menciona, y me encanta también esta posibilidad de él, cómo pudo defender Darwin en su momento, cuando ante una serie de científicos muy conservadores, todavía muy victorianos, él muestra sus evidencias y cómo lo critican, inclusive caricaturistas lo llegaron a hacer mofa de él. ¿Qué nos puede usted contar, maestro, de esta historia darwiniana, de la vida de Darwin, que fue muy compleja, ¿no? También siempre vivía enfermo. Sí, Darwin venía de una familia muy pudiente. Su madre muere cuando él tenía 7 u 8 años, fue algo que le pegó muchísimo. Su papá era doctor, ¿no? Su papá era médico, pero también fue uno de los impulsores del darwinismo. Y era un hombre muy avanzado que insistía en que las colonias estadounidenses tenían que tener libertad, que había que abolir la esclavitud, creó institutos de educación para las mujeres. Y el médico, después de Erasmo Darwin, el médico, que era el papá de Darwin, Robert Darwin, pensaba que Darwin no tenía ningún futuro. Cuando él termina la carrera, que no fue carrera, terminó mal, le fue muy mal como estudiante de medicina, entra a estudiar teología en la Universidad de Cambridge con la esperanza de ser un pastor protestante en alguna iglesita por ahí. Y cuando se da cuenta que lo que realmente le interesa es el mundo natural, su tío lo conecta con el capitán Fitzroy, que iba a hacer toda la vuelta al mundo en 5 años. Lo que es fascinante es que yo he hecho la cuenta, muchos lo hemos hecho en realidad, las cuentas de cuánto tiempo se pasó Darwin embarcado, y fueron no más de año y medio porque se mareaba en los barcos. Y aparte se peleó con Fitzroy, ¿no? Era una relación muy complicada. Se peleaba con Fitzroy, luego se contentaban, eran ingleses, entonces hay una cosa de caballerosidad. Maestro Antonio, también, ¿qué nos puede decir de una clave crucial en la carrera de Darwin, que fue Emma Darwin, su propia esposa, que también fue su prima, ¿no? Hasta lo que recuerdo.
Sí, él vivió muy angustiado porque se había casado con la prima, porque él sabían empíricamente lo suficiente de genética como para pensar que los hijos podrían nacer con algún problema congénito. Pero Emma Darwin, eso mucha gente no lo sabe. Era una mujer muy talentosa, hablaba además de inglés, francés e italiano, había viajado por toda Europa y había tomado clases de piano con Chopin. Entonces, todas las tardes al atardecer, ya antes de irse a acostar, ella le tocaba el piano, luego le leía y era la primera correctora de los textos de Darwin. Él escribía, dejaba sus textos sobre el piano, ella los leía y hay unas notas donde Darwin discute la evolución del ojo y ella le escribe, el equivalente en México sería sí, chucha, cómo no. O sea, ella era muy escéptica de algunas de las ideas, pero era una mujer muy brillante y fue la compañera ideal sin la cual Darwin difícilmente hubiera escrito lo que escribió. Maestro Antonio, me encanta poder hablar de los científicos de esta forma tan coloquial, porque también los científicos son personas que también tienen su vida, también se enamoran, también sienten. Y en este caso, yo también sé que tú naciste en Tijuana en 1950, que tu papá quería ser trompetista de cabaret, que tu mamá quería ser detective de la policía y tú científico y que siempre te apoyaron, ¿no? ¿Cómo fue esta parte tuya de tu infancia hasta llegar a lo que eres actualmente, maestro? Bueno, yo nací en Tijuana, o eso dicen, a mí no me consta. Mamá, por cierto, antes que ser policía secreto, tenemos sus cuadernos y las credenciales, cosa que a Cristina Pacheco le hacía mucha gracia, pero antes de eso quiso ser torera, pero mi abuelita pensó que era un poco excesivo eso, ¿no? Y entonces, bueno, la regresaron a la iglesia, a un internado para que se le acabara esa tentación. Nosotros nos fuimos a Estados Unidos y en esa época en Estados Unidos había una revolución educativa muy fuerte, porque Estados Unidos se asustó de ver que los soviéticos habían puesto en órbita el Sputnik. Dieron muchísimo dinero para la educación en ciencia y a mí me tocó una primaria en donde teníamos microscopios, telescopios, teníamos documentales cada semana sobre ciencia. Cuando mis padres se divorcian, nos vamos a la Ciudad de México y mi abuelita, que había querido ser conductora de ferrocarril porque le gustaba mucho el tren, me acuerdo que llegué a una casa llena de libros y nunca hubo ninguna duda de si yo quería ser científico. ¿Por qué no? Había que hacer algo en la vida, ¿no? Trompetista o torera o conductora de ferrocarril. Ya, también sé que la disciplina intelectual para ti ha sido uno de tus mayores retos. Sé que eres muy, te gusta mucho estar disipado, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti esa disciplina y a esta altura poderla estructurar y llevar a cabo todas estas investigaciones? Yo creo que el secreto para ser un investigador, para ser un científico, para ser una investigadora, tiene que ser la pasión. O sea, yo desde muy pequeño supe que quería ser científico. Tuve mucho tiempo en el que dudé si me dedicaba al mundo grecolatino o a la ciencia, pero yo creo que la pasión es lo que determina eso de una manera muy fuerte. Hasta la fecha sigo siendo muy disperso, pero no me imagino una vida para mí que no sea la vida de la ciencia. Y además creo auténticamente que cuando uno es científico es como cuando uno quiere ser música o quiere ser pintor. Yo creo que es un estilo de vida, un modo de vida. Yo, por ejemplo, no sé, si vengo en el avión, veo las nubes, automáticamente pienso en el capitán Fitzroy, que fue el que clasificó a las nubes por primera vez. Cuando oigo algún político, bueno, hace poco, es una epopeya maravillosa, una diputada de Morena en Veracruz que dijo que había un programa espacial jarocho, porque el café de Córdoba tenía que ir al espacio exterior. Entonces allí uno lo ve en términos científicos y yo me pitorreo de eso, desde luego. Maestro Antonio, también luego nos platicas, porque sé que te han invitado a la Antártida en 2 ocasiones y mismas que no has podido ir, pero hubiera sido una locura que hubieras estado en la Antártida, ¿no? Ya para terminar esta gran conversación. Bueno, me hubiera gustado ir a la Antártida porque yo he estudiado meteoritos, son una muestra de cómo era la química del sistema solar primitivo cuando aparece la vida, pero soy muy friolento.
Y entonces no, yo ir a la Antártida a 10 grados bajo cero, no, me excuso de eso. Ya, pues hoy a las 8 de la noche el maestro Antonio Lascano nos va a estar presentando el retablo de las maravillas a las 8 de la noche aquí mismo en la feria. Todavía tienen chance y oportunidad de venir la gente que nos está viendo completamente en vivo. Y maestro, qué gusto tenerlo acá en el canal 28. Y pues bueno, ahora después de la trascendencia de Julieta Fierro, creo que difundir ciencia, ahora usted tiene la estafeta. Bueno, no. Julieta dejó una estafeta muy difícil de cargar. Fuimos muy amigos y ella jugó un papel absolutamente extraordinario en difundir a la ciencia y sobre todo para niñas y jovencitas. La cantidad de niñas que se le acercaban después de una charla era maravillosa y yo creo que algún día sabremos qué tantas vocaciones científicas despertó. Pues muchas gracias, maestro Antonio, gracias por haber estado acá en el canal 28 y pues vamos otra vez al estudio. Antonio, gracias. Digo, Alejandro. Muchas gracias y maravilloso escuchar al maestro Antonio Lascano, biólogo, científico.